Nosotros vemos señales por todo lado. En todo edificio hay una señal de salida de emergencia. En el tráfico vemos señales de toda clase. Por ejemplo, la clásica señal de pare. Bueno, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él hizo señales y milagros. Y estas señales querían indicar, mostrar algo especial. En Hechos, capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pedro está predicando y dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Es decir, el propósito de las maravillas, las señales y los milagros era que Dios aprobara públicamente a Jesús. Dios daba a conocer, respaldaba que Jesús era su Hijo, el Mesías prometido para el pueblo. Hoy quiero empezar una nueva serie de reflexiones y esta vez va a ser sobre los milagros que hizo Jesús. Y la idea es ver varios milagros que él hizo desde esta perspectiva, cómo a través de ese milagro Jesús estaba siendo confirmado por Dios como el Mesías y cuál fue la reacción de la gente. Los milagros los vamos a tomar de la carta de Juan y el primer milagro que vemos es un milagro muy famoso. Jesús convierte agua en vino. Y vamos a ver acá que el propósito de los milagros de verdad no era entretener a la gente o causar un espectáculo que fuera atractivo. En el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Juan, vemos, está al final de la narración de esta historia. Y los invito a que lean la historia completa. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. En el versículo 11 al final dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces vemos dos cosas. Este milagro fue una revelación de la gloria de Jesús y causó que sus discípulos creyeran en él. Ahora, ¿cómo se reveló la gloria de Dios a través de este milagro? Bueno, podemos ver al menos dos cosas, seguramente hay más. La historia comienza con que Jesús es invitado a una boda junto con su madre y sus discípulos. En esta boda, en medio de la celebración, se acaba el vino. Bueno, pues, imagínense la vergüenza, qué pena. En medio de una boda se acaba el vino. Es como que uno invitó a almorzar a alguien a la casa y en medio del almuerzo se acabó el seco. No hubo más, se acabó todo y la gente quedó con hambre y yo quisiera otro poquito porque estaba muy rico y no hay más. Imagínense la vergüenza del novio, quien era el encargado de organizar la boda. Bueno, pues acá viene Jesús, quien es el novio perfecto, y provee lo que hace falta. Y ahí refleja su gloria. Y acá podemos vernos a cada uno de nosotros. Nosotros somos imperfectos y por más que nos esforcemos no vamos a poder tener siempre todo perfectamente calculado e implementado. Y ahí en nuestra imperfección, en donde somos incompletos, entra Jesús, viene Jesús quien es perfecto, a completar, a proveer, a suplir todo aquello que necesitamos. Como acá, esposas, si ustedes ven a su esposo y en ellos ven a alguien, nos ven a alguien imperfectos, recuerden que el perfecto es Jesús, quien provee todo lo que necesitamos. La segunda cosa que vemos es cómo hace Jesús ese milagro. En el versículo 6 dice: cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. O sea, eran como unas bañeras inmensas. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Y luego este agua se convirtió en vino. Ahora, Jesús habría podido decir: tráiganme unas botellas de vino vacías, las llenamos de agua y convertimos eso en vino. No, él mandó llenar esas tinajas. Y la simbología aquí es importante. Eran unas tinajas que se usaban para la purificación ceremonial. Para los judíos habían muchas cosas que los hacían impuros. Y cada rato tenían que estar lavándose, purificándose. Bueno, Jesús convirtió esta agua en vino en estas tinajas. Más adelante sabemos que el vino representa la sangre de Jesús y que a través de esa sangre es que nosotros somos limpios de pecado y purificados finalmente por siempre. Entonces la simbología aquí es clara.
En vez de rituales, en vez de nuestros propios esfuerzos de estar purificándonos, Dios, con su sangre de una vez por todas, nos purifica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los discípulos creyeron en Él. Y mi invitación acá es que pienses en esto. Somos imperfectos. Nunca vamos a poder lograr la santidad de Dios por medio de nuestras propias fuerzas. Pero Dios lo sabe. Y por eso mandó a su Hijo Jesús a esta tierra a que, a pesar de vivir una vida perfecta, fuera y muriera en la cruz, derramara su sangre para limpiarnos a nosotros de ese pecado del que nosotros mismos no podríamos liberarnos. Ese es el mensaje de este primer milagro. Y es el mensaje que te invito a que pienses, reflexiones y si no conoces a Jesús, te acerques a Él y quieras saber más de Él. Y tal vez, así como los discípulos, a través de ver su gloria reflejada en sus milagros, creas en Él.